de Un Mundo Feliz pues podemos relacionar el asunto, sobre todo de la literatura inglesa, porque también con Tolkien, el asunto de los Ents, el asunto de los árboles que caminan, que hablan, que son los guardianes del bosque, también de cierta manera es como una crítica al capitalismo, ¿no? A lo que hace Saruman con la industrialización y ese tipo de cosas. Y también tiene que ver con Michel Foucault en Vigilar y Castigar, ¿no? Ujú. Básicamente ambas sociedades, la sociedad orwelliana, la sociedad de Un Mundo Feliz, son sociedades de vigilar y castigar. Bueno, en Un Mundo Feliz no se castiga tanto, porque al final de cuentas tienes toda una estructura de esclavos felices, y lo que tú mencionabas era el tema de los, por ejemplo, los epsilon, ¿no? Epsilones, que son los que están hasta abajo en la cadena de mando en Un Mundo Feliz, y me parece que sí, que ha habido muchos intentos desde la literatura para tratar de entender el progreso de la humanidad, pero desde esta perspectiva negativa. La primera perspectiva, obviamente, la del Gran Hermano, la de 1984, es obviamente un mundo que vigila cada uno de los movimientos, digamos, sería como, no sé, el acto de conciencia que tienen que ver, por ejemplo, con la fe católica, donde tú tienes que ir a confesar tus pecados con un distribuidor autorizado de Dios, ¿no? Que es un sacerdote, pues es el que determina como intermediario lavar tus culpas. En el caso de George Orwell, pues obviamente es la pantalla que tienes en tu casa que dicta todos tus movimientos. Pero obviamente en Un Mundo Feliz, y si te das cuenta, deja Aldous Huxley un espacio para las reservas salvajes, ¿no? Habla de la figura del salvaje, aquel que se ha negado a seguir los mandamientos de esta sociedad tan jerarquizada, tan estructurada. El presidente, Lenina, ¿no? El salvaje, que son, digamos, personajes que uno recuerda con afecto, aunque hayas leído la novela hace 30 años, porque son personajes muy fuertes, muy bien construidos. O sea, no sé, ¿qué me digas tú con respecto a esto del panóptico que lo trabajó también Foucault, y con respecto al Gran Hermano y a este asunto de las sociedades jerarquizadas, mi querido Miguel? Pues sí, fíjate que esta parte del panóptico es interesante, ¿no? Porque era nada más a manera de manera teórica, de una manera, bueno, por parte de Michel Foucault. Panóptico significa verlo todo así en panorama, o sea, todo abierto, verlo todo, eso significa panóptico, ¿no? Y pues esa era la apuesta precisamente de este gobierno totalitario, que por cierto hay que decir que prácticamente según los parámetros de esta novela, para 1984, que por cierto fue el año en que yo nací, estaríamos nosotros siendo el mismo país, o sea, sería todo un gran país que abarcaría Inglaterra, bueno, las Islas Británicas y todo América, ¿no? Que le llamaban Oceanía y que siempre estaba en guerra con otros. Entonces, a través de la telepantalla, pues la gente, al tiempo que podía ser vigilada, pues también podía ser, pues podía recibir las noticias, ¿no? Noticias sobre el frente, sobre que siempre estábamos en guerra, sobre que siempre iban a bajar las raciones. Entonces, fíjate que yo creo que se quedó corto en este sentido, me parece, Orwell, porque pues incluso la telepantalla era un artilugio que no era portable y que a lo mejor estaba sujeto a las horas de transmisión. En cambio, ahora creo que nosotros nos hemos metido en una dinámica igualmente del panóptico, pero portátil, 24/7. Entonces, ya empiezan a salir estudios sociológicos y psicológicos sobre esta nueva dinámica de la sociedad, pero creo que está incluso superando la realidad a la ficción. Ahora bien, se me hace interesante cómo estos personajes de 1984 viven una fantasía. Nunca llegan a concretar nada. Bueno, en concreto Winston Smith, ¿no? Que trae dentro de sí, pues, la semillita, ¿no? El gusanito de que las cosas podrían ser mejores, de que quiera a lo mejor una revuelta, pero pues todo el sistema está diseñado para que las revueltas fracasen y para detectarlas y para a la gente o bien vaporizarla, como dicen ellos, que es desaparecerla, o bien lavarle el cerebro y dejarlos aptos nuevamente para ser un engrane correcto de la sociedad. En el caso de Un Mundo Feliz, pues es interesante que dejan, como dices, abierto esta posibilidad a que haya reservas de salvajes, entre comillas, pero hay que decir que esos salvajes son simplemente gente que todavía tiene una religión, que todavía se casa, que todavía tiene afectos entre madre e hijo, por ejemplo,
y es el tipo de cosas en las que sí se vuelve más crudo este libro porque apuesta por una sociedad sin afecto, ¿no? Apuesta por una sociedad sin vínculos de ningún tipo, donde todo mundo pertenece a todo mundo, así, ese es uno de los lemas. Entonces, pues es bastante interesante hacer este tipo de lecturas y con respecto a lo que decías de la industrialización, de los Ents que representan, ¿no? Como a estos sublevados, como estos sublevados que de una manera, pues a lo mejor idealista, de una manera utópica, pues finalmente logran tumbar al imperio de Saruman, ¿no? Logran pues tumbar todo ese entramado que había hecho de arrancar árboles, de poner a forjar armas para los Uruk-hai, de dejarlo ahí solito en su torre de Orthanc. También me parece que es una bella estampa de lo que el pueblo organizado, de lo que el pueblo bueno, incluso, si lo ponemos de esta forma, el pueblo que está todavía ligado a la tierra puede lograr si se une y descubre su verdadera fuerza. Fíjate que yo aventuro una teoría, y ya la teoría que veo en esta circunstancia, en este mundo, en este momento histórico, yo le llamo la teoría del doble panóptico. Esto es la posibilidad de observar a todos, pero la posibilidad de que todos te observen a ti. Eso es lo que quizá la nueva tecnología esté proveyendo con este tipo de aparatos electrónicos con los cuales ahora nos comunicamos. En el caso del teléfono del cual transmito, que también es un recopilador de información sobre mis gustos, mis datos, y por lo tal, genera un algoritmo con mis gustos, mis ideas, mis tendencias, y los algoritmos y la inteligencia artificial son muy poderosos en ese sentido, ¿no? Por eso yo aventuro, como te digo, la teoría del doble panóptico, que hayamos evolucionado y fusionado estas dos novelas, ¿no? El mundo feliz, donde los esclavos felices, por medio de aparatos electrónicos, pues deciden aceptar la vigilancia y disfrutar de la soma, que es, digamos, la dopamina que se te dispara a la hora de ser reconocido, por ejemplo, en las redes sociales, o no sé cómo lo veas tú, mi querido Miguel. Sí puede tener un parangón, es interesante, ¿no? Es interesante, creo que también esta provisión de un placebo por parte, pues ya sea de la entidad gubernamental o bien de las redes sociales o bien en concreto, pues no debemos olvidar y de hecho pues estamos padeciendo, ¿no? Este fin de temporada al que nos vemos obligados, pues tiene que ver también con que de repente nos deja medio patidifusos el hecho de que una corporación tenga unas ciertas reglas un poco discrecionales, una aplicación discrecional de las reglas, pero pues sí también creo que es interesante esta parte del doble panóptico, o yo diría doble plenóptico, porque igual panóptico es verlo así todo en ancho, en wide, pero plenóptico es para todos lados, ¿no? Este doble plenóptico que nos plantean, pues sí, las redes sociales, tendríamos que analizar qué porcentaje de nuestra antigua interacción nos está robando o si nos va a llevar pues a otro tipo de sociedad, ¿no? A otro tipo de mundo donde pues haya, no sé, los puristas o los nostálgicos que añoren cómo eran las cosas antes de que llegara la tecnología, ¿no? Probablemente, pues esa era una de las intenciones que tenían, sobre todo Orwell, ¿no? Sobre todo Orwell con este rechazo, a lo mejor que probablemente muestra ahí a los medios de comunicación, a la comunicación en tiempo real, que no la había entonces realmente, o sea, nada más contaban con el teléfono. Pero me parece interesante que dos autores pues pongan a las comunicaciones no precisamente como aquello que nos va a hacer mejorar como raza humana, como humanidad, sino que precisamente consideran a la comunicación 24/7 en tiempo real y como tú dices, de doble panóptico o plenóptico, diría yo, pues como algo que va a descomponer a la sociedad. Y yo ahora te lanzaría la pregunta, ¿podríamos pensar ahora que la sociedad experimenta alguna cierta descomposición por parte de este nuevo esquema tecnológico de comunicación? Fíjate que yo pienso en el sentido de tratar de entender esta nueva perspectiva. Y veo yo al nuevo salvaje como aquel que no tiene redes sociales, que no tiene Facebook, que no tiene Twitter, que no tiene ninguna manera de conectarse al mundo, sino que sigue viviendo esta vida, digamos, de cierta manera básica. Y a mí me parece que sí, que el asunto de la transformación de la manera en que vemos la circunstancia diaria,
pues tiene mucho que ver también con el desarrollo de la tecnología. Hay que recordar que en tecnología hemos dado, no sé si de la generación del 80 al 90, hemos dado un salto cuántico en cuanto a la manera en que nos comunicamos. Y esa manera en la cual nos comunicamos obviamente tiene sus asegúnes, porque ahora no se resuelven las cosas cara a cara, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una tecnología de por medio que determina cómo tienes que resolver los problemas, digamos, por medio de mensajes, por medio de textos, de los despidos, por ejemplo, por un correo electrónico, que antes tenías que ir a la compañía para que te esgrimieran las razones por las cuales te estaban despidiendo, ahora te pueden despedir por medio de un correo electrónico, por ejemplo, o el término de las relaciones sentimentales, que también pueden terminar por un mensaje. O sea, al final de cuentas, esto que plantean ambos autores, y ambos autores en mundos dominados por la tecnología, una tecnología que esté al alcance de todos, pues la sentimos, yo creo, Miguel, más viva que nunca, porque al parecer hemos llegado a este punto donde pues ya no entenderíamos nuestra vida sin la tecnología. ¿Qué pasaría si de repente se cayeran todas las redes de comunicación? Hasta la banca mundial es operada por medio de la tecnología, ¿no? De manera virtual. Ahora imagínate qué pasaría si regresáramos a los tiempos de los 60, de los 70, a computadoras básicas, a tener que escribirnos cartas por correo a mano, a mandarnos postales, a que la comunicación fluyera de otra manera, ¿no? Cuando hablaba ahorita, hace uno de nuestros invitados aquí, de nuestro público, hablaba de la Soma, que él hace un comparativo con la Coca-Cola. Déjame decirte que no necesariamente la Coca-Cola tiene muchos efectos secundarios y malos en general, ¿no? Lo que se pretende con la Soma es básicamente que sea una droga perfecta de diseño, que no tenga efectos secundarios y que te brinde un estado de placer gigantesco y que al otro día no tenga ningún efecto secundario. Básicamente por eso Soma es la droga perfecta, ¿no?